llevó la pelota, levanta la cabeza, se la dio a Cavani, puede venir, ataca Cavani, puede venir, remató para Suárez, puede venir, ¡gol! 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 ¡Uruguayo Suárez! Vino la pelota en dirección de Cavani, les vine anunciando largamente puede venir, y allí vino el centro, entró Suárez, ojos abiertos, cabezazo cruzado, y a los 39 minutos explotan los uruguayos en el mundo. Uruguay 1, Inglaterra 0, el norte uruguayo, Suárez a los 39 minutos. Bueno, el litoral, Paysandú y Santos unidos como nunca. Jacobo Dayan hace referencia que en el fútbol mexicano existe una homofobia normalizada. Cuando la FIFA intervino en el reconocido grito de las hinchadas puto!, luchando contra las acciones homofóbicas, se encontró en los medios de comunicación muchos discursos que discrepaban con tal acción. Las justificaciones y razonamientos en torno al grito fueron muchos y muy diversos. Puto significa muchas cosas, se hace por diversión, no manifiesta homofobia, siempre se ha hecho. La FIFA no tiene la autoridad moral para castigar. Más preocupantes resultaron estas justificaciones, ya que muestran la normalización de una homofobia estructural. Si no fuera ofensivo, nadie lo gritaría. Dayan, 2015, página 88. El autor agrega que analizar la discriminación que ocurre en el deporte es importante por la relevancia social que presenta en la actualidad, en particular con el fútbol. Menciona que dejó de ser un evento de disfrute familiar para convertirse en un espacio de descarga social, con graves consecuencias violentas. Dayan afirma que en el fútbol sigue siendo un espacio para hombres heterosexuales. Diego Gervasini Dini, licenciado en Psicología, maestrando en Psicología Social en la Universidad de la República, docente de la Facultad de Psicología, actualmente investigando acerca del fútbol, la identidad masculina y la violencia homofóbica, con el trabajo por ese puto jugador. Activista académico LGBTI+. Noche de fútbol en Montevideo. Estaba tratando de arrancar con un cantito tipo la que le parió, pero no me sale ninguno. Cero fútbol, Daniela Marica. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntos hacemos puto el que le juega fútbol. Este programa altura, maricón. Sí, ya a esta altura. Las porristas. Ni un cantito de fútbol. Ni uno solo. Querido Diego, maestre, compañere, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estamos para hablar de algo, o sea, tipo, me acuerdo cuando Omar me comentó para entrevistarle a Diego sobre fútbol y homofobia, y yo, en mi cabeza fue así, Dios mío, esas cosas que solamente en Uruguay parecen que existen. Pero existen todo, es interseccional a todo el fútbol. Seguro. Diego, contanos este texto que nos leíste recién, es parte de... Este texto es parte de los antecedentes y fundamentos de mi investigación, que se llama Por ese puto jugador, como bien mencionaron. Que era un texto de Jacobo Dayan que se llamaba La homofobia normalizada dentro del concepto de homofobia normalizada dentro del fútbol, que es parte de la estructura del fútbol y es parte de su eje más o menos central. ¿Y este trabajo está publicado en...? Este trabajo está publicado en internet, lo encuentran, es el proyecto de investigación que está publicado porque fue mi trabajo final de grado y actualmente fue aprobado en mi cursada de la maestría en Psicología Social y estoy en proceso de hacer el proceso de comité de ética y ahí empezar a investigar en el campo. ¿Cómo te recibieron en la universidad y en el campo?
cuando dijiste voy a investigar la homosexualidad en el fútbol de primera división en Uruguay? En el primer caso, cuando hice el trabajo final, parecía muy interesante. Más a mi tutor le interesaba más por el tema de fútbol que por el tema de diversidad sexual. Después fue muy decepcionante para mí por el hecho de que no había investigaciones previas. Tuve que más o menos construir la teoría de cero, o había una investigación hecha. Mi TFG, que es trabajo final de grado, lo hice en el 2016. Había solamente un trabajo más o menos parecido en Brasil, que habían hecho entrevistas a 3 adolescentes que estaban jugando al fútbol, y 3 adultos me refiero entre 20 y 30 años, entrevistas en profundidad, pero que no era tanto la investigación que yo quería hacer, más con jugadores profesionales de primera división. Y en verdad después había algunas etnografías en Argentina, de José Garría Zucal, que fueron las entrevistas ahí, que las entrevistas, quiero decir, las investigaciones que más me sirvieron de base con el tema de la identidad del puto. Por eso también, por ese puto jugador viene de esta identidad, que cuando terminé el trabajo le dije a mi tutor, no le encuentro otro nombre más disponible que que por ese puto jugador. Y mi tutor me hizo explicar en el momento por qué le puse este nombre. También por una forma queer de mostrar eso de que por ese puto jugador, puto, nosotros como somos criados desde niños, de niñas, somos criados como que puto es algo malo, siempre es algo despectivo, siempre con connotaciones de malas palabras, y a nosotros nos queda eso, y cuando nos identificamos y vemos determinada característica, compartimos, que nos genera ese malestar a nosotros. Ahora, yo en mi caso lo hago más al estilo de Paco Vidarte, de utilizar como marica, bollo, como puto, utilizarlo como un halago. Y por eso cuando digo por ese puto jugador, quiero decir gracias a ese puto jugador ganamos, gracias a ese puto jugador, y entonces la identidad de puto jugador es como algo que quiero que sea como reconocido y aceptado. Resignificar la injuria, que es lo que hacemos todos los días desde puto el que lee. Exacto. Che, y en la facu con este tema... Es Uruguay, ya sabemos, son otros paradigmas, están más abiertos de mente, pero la Universidad de la República, Universidad del Estado, dijiste vengo a investigar esto, ¿qué tal? ¿Se abrieron las puertas? ¿Cómo fue la cuestión? Y en sí no fue tan fácil, la verdad no fue tan fácil. En su momento mi tutor tenía algunas diferencias que después pudimos hablarla, de también cómo poder engancharlo en el instituto que estoy trabajando, ese instituto de salud, que ahí pude dar mi fundamento de lo que significa ser un varón homosexual o un puto dentro de lo que es estar dentro de lo que es el fútbol, de un lugar muy homofóbico, y todo lo que genera también a nivel de salud, y dar los fundamentos de también este trabajo a qué nivel sanitario tiene, y ahí pudo más o menos aceptarme y enganchar ahí. Llama la atención también a los académicos latinoamericanos, no así a los ejemplos europeos. Y eso me di cuenta porque hay un sesgo en mi trabajo. El fútbol, el valor del fútbol latinoamericano es muy distinto al valor europeo. Y entonces eso genera como un sesgo que no es lo mismo, que eso me permitió también para analizar otras líneas ahí. Diego, ¿qué implica trabajar en el campo? Cuando decís ahora voy a poder empezar a trabajar en el campo, ¿de qué estamos hablando? Tipo, ¿vas a ir a clubes? ¿Vas a entrevistar jugadores? La idea en sí, en el campo, pero bueno, como espero que mi población de investigación no vaya a leer mucho o no vaya a enterarse de esto, porque es como también muy secreto. Cuando me hicieron una entrevista en televisión y yo me morí ahí como... Prefiero no hacerlo muy público. También me hicieron una entrevista en un diario y yo no quería, y lo hablé con la persona que me hizo, no quiero hacer muy público, pero la idea es, en primera instancia, primero, como humildad epistemológica, como humildad, yo no conozco mucho, yo vengo de una familia muy futbolera, pero tampoco siento que conozco mucho de fútbol. Tuve un año jugando ahí, yendo a los entrenamientos del Uruguay Celeste, que es un equipo de fútbol diverso acá, que usa más o menos el fútbol, el deporte, como una forma de integración de la diversidad sexual. Tuve, yendo a la práctica, hasta lo que aguantó mi cuerpo. Ahí es cuando dije, mejor vuelvo a mi investigación anterior, iba a hacer una etnografía, ir a ver cómo hacerlo con el cuerpo ahí en acción. En cierta forma sentí que perdí tiempo tal vez de mi adolescencia, eso de un deporte que no me gustaba, y tal vez era por no identificarme en este mundo como manifiesta algunos trabajos, un mundo muy machista, muy heterosexual. Tal vez no me sentía cómodo, pero en este ambiente me sentí cómodo con el deporte. La primera vez que sentí como las ganas de jugar, es una cosa ahí que sentía, pero en un ambiente que era completamente distinto tal vez a lo de mi adolescencia. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor,
pero mi cuerpo no doy, ya soy una persona grande, se cansa fácil. Entonces, bueno, tuve que abandonar ahí. Y mi investigación va a ser entrevistar a grupos, hacer unos grupos focales con jugadores amateurs para entender un poco los códigos, para entender cuál es el lenguaje de ellos, para entender un poco, porque tal vez no voy a interpretar lo mismo que con un jugador de fútbol tengo enfrente, y sí va a ser entrevistar a jugadores de primera división. Tal vez contactar a algunos de ellos y tengo la idea de investigar. Ahí aparece, en el trabajo aparece cuál sería la forma. Voy a hacer entrevistas en profundidad y quiero indagar toda su vida, porque generalmente también esta población hay muchas situaciones también que, por las investigaciones que estuve viendo, hay situaciones también de abuso y eso, y quisiera también como indagar un poco eso de que se da y que es un abuso que a veces no queda muy integrados en ellos por esta masculinidad que genera eso de que si yo soy el que penetra al entrenador, yo no estoy siendo abusado, cuando hay una simetría y hay una forma de abuso ahí, hay una forma de violación donde el violado esta vez es el que penetra, que es algo que me queda ahí como pensando un poco. Ya nos podemos imaginar que hay una cantidad de condenas y de pérdidas de privilegio para los jugadores de este deporte tan heteronormado que se bajan del rol del macho potente que está ahí en la cancha. Estuviste estudiando casos, dijiste que había algunos casos que vos ya habías anticipado, que pasaron en la Argentina, de abusos. ¿Cómo es lo que has ido encontrando en la investigación previa? En la investigación, en lo que escribí en los fundamentos antecedentes, hice como la historia más o menos de lo que sería el jugador de fútbol, la historia de niños, cómo vamos integrando directamente en este deporte determinados aspectos, determinadas simbologías, donde vamos internalizando una masculinidad que, básico, cómo se construye la masculinidad bajo una triple negación, que lo trabajaba Dinter: no ser una mujer, no ser un homosexual y no ser un niño. Entonces, de esa triple negación, la negación que aparece más fuerte en mi investigación, el eje que tomo es el eje de no ser un homosexual. ¿Y cómo aparece esto en el espacio deportivo? Y desde la infancia, de los juegos deportivos, desde la educación física en la infancia, de que siempre el ser señalado de marica, ser señalado de gay, de puto era símbolo de debilidad, eso se va internalizando, se muestran en estudios de Gales, se muestran en estudios también de Argentina, en estudios en Uruguay no encontré mucho, y eso va haciendo más o menos una separación de los deportes admitidos para qué sexualidades. Por esto que vos decís de Badinter recién, esto de no ser niño, no ser homosexual, no ser puto y no ser mujer, ¿no? Exacto. Y entonces por esto los cantitos. ¿No? Exacto, siempre está esa negación. Te tengo de hijo. Los grafitis, todo eso siempre está. Te dejaste la tanguita en casa cuando la bolean la noche anterior. Exacto. O también acá que se ve mucho en los graffiti, bolso, sos mi hijo, soy el papá tuyo, mancha. Estas definiciones también de padre e hijo, de a ver de quién minimizarlo, inferiorizarlo dentro de la cultura de lo que es este deporte, de que se considera ser un niño, ser un puto o ser una mujer es inferiorizar al otro. Con esto que refuerza el androcentrismo y el adultocentrismo, ¿no? que vivimos. Sí, el machismo, son los signos del machismo ahí. Diego, ¿y hay casos específicos que hayas tomado más o menos de referencia dentro de la historia acá en Uruguay o en la región, verdad? Sí, hay casos acá en Uruguay. Hay un caso que pasó que en 2005 en la revista Gay Barcelona habló un ex jugador de fútbol de uno de los clubes principales, que era de Nacional, que en 1986 jugaba en el Club Nacional de Fútbol, y decía en el 2005 habló que era un jugador gay que tuvo que dejar el fútbol por el hecho de que lo empezaron a discriminar, que lo empezaron a encontrar algunos entrenadores, algunos representantes, lo empezaron a encontrar en bares gays, en bailes gays acá en Uruguay, y lo echaron de un lado, lo llevaban a otro cuadro del interior. Ahí no había tanta informática como ahora, tanta información, entonces quedó como casi borrada toda la historia de él. Él ahora está viviendo en España. Este año le hicieron también una entrevista en uno de los diarios. Aparecen varias entrevistas también que le hicieron en Página 12. Le hicieron en distintos lugares varias entrevistas. Se llama Wilson Oliver. RBD Radio. Wow, tribunero, tribunero, todo el fútbol y los deportes, tribunero. Vamos a hablar con un jugador de fútbol
uruguayo, un ex jugador de fútbol uruguayo, que para mí, yo lo vi jugar, yo era adolescente, pero lo recuerdo, jugó en el Tanque Sisley, jugó en Nacional de Montevideo, tenía la proyección de Cristiano Ronaldo, era veloz, era pícaro, era goleador, era potente, pero fue vilmente discriminado, fue bastardeado por el fútbol uruguayo por su condición de homosexual. Vamos a hablar de Wilson Oliver y vamos a hablar con Wilson Oliver. Él nos va a contar, él ya está con 50 y pico de años, pero era una de las grandes proyecciones del fútbol uruguayo. La verdad que le arruinaron la carrera por su condición sexual, por su preferencia sexual, algo que es verdaderamente abominable, pero bueno, sucedió 30 años atrás, inclusive está sucediendo actualmente, a tal punto que en Inglaterra hay 5 jugadores que están intentando suicidarse, que lo aterrador por su condición de homosexual. Y es un caso, el único caso acá en Uruguay reconocido. Ahora, últimamente, en la última semana, que también hay mucho revuelto con este tema, es que llegó un jugador de España a un club, a uno de los clubes principales, a Peñarol, si no me equivoco, que tiene como antecedente de ser o de haber sido marcado como un jugador gay. Hay como fotos de él besándose con otros varones en 2009. Y uno de los periodistas más conservadores que puede existir acá en Uruguay escribió un tuit donde decía que hay que tener huevos para poder traer un jugador gay. Vamos arriba la celeste. Vamos. La de ayer y la de hoy. Cuando la persona no reconoció públicamente su homosexualidad. Le chutó del closet. De un supuesto closet. De un supuesto closet, de algo inventado donde el tipo parece que también fue a un reportaje y el tipo no se daba cuenta que estaban hablando de él. Pero esperen, yo tengo mujer e hijos, dice él. Y lo quedan mirando como si eso fuera excusa para que no sea gay o algo de eso. Y el tipo no reconoce, no hizo una salida del closet, él no se reconoce como gay. Entonces le están haciendo todo un juego acá alrededor donde directamente no se sabe qué está haciendo, pero también puede quedar como un talón de Aquiles, que puede ser muy jodido, más a nivel latinoamericano. Ser gay en el fútbol es muy jodido, o sos expulsado o vas a ser el talón de Aquiles o no se sabe qué pueda pasar. Es muy peligroso, sinceramente, estar metido en ese ambiente con esta carga de homofobia. ¿Qué pasó, Wilson? Porque vos pintabas para crack, tenías todas las condiciones para crack, eras jugador disciplinado, rápido, eras toda una proyección. Te discriminaron por una cuestión sexual, ¿no es cierto? Bueno, en realidad son muchos factores, pero sí, el fútbol lo ha hecho públicamente el señor Fossati, que era el máximo exponente del fútbol uruguayo hace un tiempo atrás, que afirmaban que ningún homosexual podría jugar al fútbol. Vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. ¿Y con qué utilidad el tweet, no? Pues si vos me decís, bueno, lo quieren echar del equipo, pero acaba de llegar, es como que es un buen jugador, lo acaban de comprar, lo acaban de traer, es como que... Bueno, pero es el amarillismo se también, está usando la o sea, información. Un jugador de fútbol gay me imagino que ha de lucrar como historia, ¿no? No sé como noticia amarillista. Exacto, me parece más que fue como noticia amarillista o más para... Esta persona que escribió es una persona que le gusta hacer esos comentarios machistas y armar estos escándalos a nivel de los medios de información, de los medios de comunicación. Pero justo un reportaje que habían hecho en la diaria ahí que se llama Mes de la Diversidad, Semana de la Homofobia, porque despertó esto. También despertó, por ejemplo, que en uno de los cuadros, el cuadro de Danubio, por el mes de la diversidad, como es en las remeras, hicieron como unas franjas de la diversidad. Aceptaron en todas las ligas, menos en la principal, menos en la primera división. La Barra Brava se opuso a que saliera la primera división con la bandera de la diversidad. La Barra Brava. Las Barras Bravas. ¿Cómo hacen para oponerse a algo así, la Barra Brava? Y son los que tienen la violencia y la fuerza ahí, muchas decisiones en determinadas cosas. Por eso, y la Barra Brava son las que usa estos insultos de diversidad. No, los insultos de puto son los que utilizan para diferenciarse del otro. Algo que trabaja un autor que trabaja mucho ahí en Argentina, te lo tengo que decir, Argentina trabaja pila estos temas. Pablo Labarce, José García Zucal, ahora Juan Brands también sacó en rugby,
como es en rugby y género, también una investigación. Rugby time. Fue pilas de Sandy, sin mi permiso. Te vi tocando su pulposo cuerpo indeciso. Me paqueteaste en el scrum, pero me dejaste en el primer round. Te haces el paqui, tomando fernet con las chicas de misa. Hacete el macho, yo sé que sos una chancha sumisa. Y allá trabajan mucho lo que sería la cultura del aguante. Y en la cultura del aguante está la figura del macho, que es el que aguanta, y la figura del puto. La figura del puto, que se refiere mucho, no significa solo al varón homosexual, significa a cualquier persona que no enfrente una situación violenta. Vos, para ser hincha, tenés que tener fervor, tenés que poder alentar, estar presente en todos los momentos, tenés que ser fiel, el fervor, la fidelidad, y tenés que exponerte a prácticas violentas. Eso es lo que diferencia un hincha de una persona que no es hincha. Dentro de lo que sería la cultura de ellos, para ahí el hincha es fidelidad, fervor y prácticas violentas. La rivalidad entre barras del Sportivo Luqueño parece no tener fin. Un nuevo episodio violento fue protagonizado por los mismos durante la noche del lunes pasado, justamente en inmediaciones al estadio Feliciano Cáceres. Una turba de la barra Chancholigans atacó el vehículo del líder de la barra antagónica, en cuyo interior estaba su esposa y su bebé de tan solo 3 meses. Y sí, levanté porque estaba viendo del circuito cerrado, estaba viendo cómo rompían todos esos maricones en mi auto. Un poquito. El fútbol y la violencia en Argentina van de la mano prácticamente desde sus comienzos. Hasta hoy se han contabilizado más de 200 víctimas mortales en sus partidos. La última, Emmanuel Balbo, golpeado por varios hombres y arrojado desde las gradas durante un encuentro. Horacio perdió a su hermano en otro encuentro hace 10 años. Se lo encontró en la plaza, agonizando, con golpes en la cabeza, supuestamente que fueron con un adoquín. Estamos esperando una ambulancia. Incontrolable y muerte es lo que dejó un enfrentamiento entre barristas previo al clásico Alianza Lima versus Universitario de Deportes. La policía intenta controlarlos, pero es imposible. La turba avanza y el enfrentamiento se convierte en una batalla con armas de fuego. Y la práctica de violencia, las personas que no enfrentan las prácticas de violencia son los putos. Los putos no se enfrentan. Los putos tienen actitudes evasivas ante las prácticas violentas del otro cuadro, ante la policía, ante situaciones. Tienen que exponerse a la violencia, o como dice, hipermasculinizarse para demostrar que son machos de verdad. Y aparece mucho que lo que trabaja otro autor, que es Eric Anderson, que es la homohisteria. Que en cualquier momento en que alguien te señala públicamente como un varón homosexual, vos entras en algo contrario y te masculinizás, y ahí entras a entrar de vuelta a esta figura de macho que tenés que ejercer violencia por ser señalado, y cada vez en estos cánticos sos señalado continuamente. ¿Cómo se llama eso? Se llama homohisteria. Ay, es un epíteto demasiado necesario. No, homohisteria es el concepto de homohisteria para mí cuando lo leí. Sí, lo leí en Estados Unidos más al fútbol americano, pero ese concepto me pareció muy básico para entender mucho de la dinámica del fútbol también acá latinoamericano. Cuando juega Uruguay con los 3 millones, corren las agujas, corre el corazón. Corre el mundo y gira el balón, corre el pico de la ilusión, como un augurio de aquella canción. Vamos. Mucho aspecto de violencia es mucho de lo que sería la fraternidad. Ahí está mucho lo que es la complicidad masculina, está muy en juego ahí. Sí, la mafia organizada que puede ser la masculinidad, la mafia de abusadores, de lo que hablaba Rita Segato. Justamente, me parece que el tema de la homofobia en el fútbol es algo que tiene más que ver con la barra brava, inclusive que los propios jugadores, porque al fin y al cabo como que responden mucho a eso. O sea, no estoy diciendo que estén exentos, estoy diciendo que la barra brava es como lo que vos estabas contando, que se rehusaron a ponerle una banderita. Yo lo que intento en el trabajo también es ver cuál es la percepción que tienen los jugadores de primera división acerca de la inclusión de jugadores abiertamente homosexuales. El tema que en esto
es muy peligroso en esta situación. Acá en Latinoamérica no se daría. ¿Existen jugadores gays? En otros países existen. Robbie Roger en Estados Unidos, Liam Davis y Anton Heisen en Europa, y creo que hay otros más que han aparecido ahora. Yo menciono por arriba, nada más porque el trabajo que también está subido en internet, el proyecto tuve que recortarlo, lo pude hacer en otros lugares porque pude poner la historia de cada uno de esos, porque también quería darle voz a estos jugadores, cómo fueron sus situaciones, que menciono a 5 que después de hacer pública su orientación sexual fueron despedidos, y a 3 que pudieron permanecer, pero cada uno tuvo sus características particulares también. Ejemplo, Robbie Roger. Él estaba en Europa jugando, renuncia, hace público su orientación sexual y después lo contratan en Estados Unidos. Liam Davis, que siguió jugando sin problemas, aunque él menciona que es un ambiente muy violento. Después el otro es Anton Heisen, que también salió mucho en los medios más importantes, pero el entrenador de él es el padre. Para mí, Robert Roger, que escribió un libro como How to Play, toda la vivencia que él estuvo ahí, para mí la historia de Robert Roger es como muy también será blanco, rubiecito, europeo, todos los privilegios ahí, pero la historia es el más interesante. Él estuvo 3 años jugando sin problemas, tuvo una lesión, estuvo 3 meses sin jugar, y cuando volvió a la cancha empezó a tener un ataque homofóbico por primera vez en la historia después de 3 años. Y enseguida todo el plantel, no toda la organización del fútbol empezó a hacer una investigación preocupándose por mantener este deporte libre de todo ataque homofóbico. Era como diciendo, nada que ver que acá si tenés un ataque, bueno, lo primero que hacen, bueno, ándate, te les despiden. A ver, pasó en Brasil hace 2 años atrás por unos videos que salieron en internet, que salieron de 4 muchachos que estaban en las duchas, ahí, yo qué sé, con escenas homoeróticas. Busca y el video. Voy a buscar en internet. No, que cuentan la historia. Vamos a colgar de nuestras redes. El video. Ahí sale un video y que después salen todas las barras bravas y la hinchada de los otros cuadros ofendiéndolos, insultándolos, y terminan despidiendo a los 4 tipos. O futebol brasileiro é dos mais vibrantes do mundo. Cada torcida tem o seu sotaque, as suas cores, as suas músicas. Mas tem canto que é muito comum entre a maioria das torcidas brasileiras. A homofobia no futebol brasileiro passa pelo aval de boa parte da imprensa, dos clubes e, claro, dos torcedores. Pero ahí va mi otra pregunta, ¿no? Sí. Que ¿quién se sorprendería, no? Porque es un deporte bastante homoerótico, está la concentración, están 30 días viviendo ellos juntos. ¿Eso es solo fantasía de marica o esto es algo que a vos te parece que sucede en la realidad? Es decir, que haya vínculos homoeróticos entre los jugadores de fútbol. A ver, que pueda haber vínculo homoerótico, puede existir. Que puede existir jugadores homosexuales, puede existir. Que tengan la disponibilidad de poder hablarlo, poder mostrarlo públicamente, es lo que no puede existir. Es lo que los pone mucho en riesgo en ese sentido. Y probablemente lo que hace que exista todavía más. Lemebel decía justamente que el fútbol es otra homosexualidad disfrazada en su poema habla sobre la diferencia. Cristiano Ronaldo pico no era bisexual. Cristiano Ronaldo es un caso que yo en uno de los trabajos planteo en la versión no académica, porque hice 2 versiones, también me peleé con mi tutor en eso, me peleé muchas cosas con mi tutor, hice 2 versiones porque una de las versiones yo quería poner la historia de cada uno de los jugadores. Tenés la que es para Netflix y la que es para la facultad. Exacto, tengo la que para mí es la más activista, por decirla, que le quise dar voz a cada jugador, quise hablar de cada cosa, lo quise agregar, y después hice la académica que mencioné los casos, nombre de tal persona, que me parece la más seca, pero volvamos a Ronaldo. No, y Cristiano Ronaldo aparece la situación, que Cristiano Ronaldo aparece en unas escenas con una pseudo pareja. Creo que el Real Madrid le pide a él que tenga más cuidado con su vida privada, y al año siguiente el mismo bote, con el mismo muchacho, pero con 2 modelos. Con 2 modelos mujeres. Exacto, sí, con 2 modelos mujeres. Es la imagen del jugador heterosexual la que se tiene que respetar. La cultura del silencio, que es otro de los estudios, maneja esto. Maneja de silenciar todos los abusos sexuales que hay adentro, cuando son adolescentes, que hay un montón de abusos sexuales. Y esta situación que se descubrió a través del testimonio de una criatura de apenas 12 años que le contó a sus papás que ese hombre que era su entrenador del club de fútbol Villa Azul había abusado de él en su casa, a la que lo había invitado a jugar a la Play. Esa era la excusa de este entrenador.
El supuesto entrenador de fútbol fue sorprendido en el barrio San Cristóbal de Bucaramanga cuando pretendía abusar de un menor de 14 años. El hombre tenía por método ganarse primero la confianza de sus alumnos ofreciéndoles clases gratuitas y luego los... El Club Argentino Independiente realizó una denuncia correspondiente luego de que se reveló que un jugador de las divisiones juveniles, junto con un grupo de personas del gremio, prostituyeron a varios chicos de entre 14 y 16 años. Según las investigaciones... Por cierto, un menor de 13 años se presentaba al Club Rubio Ñu con toda la ilusión de querer jugar y ganarse un lugar en el equipo titular, pero que le habría solicitado el auxiliar técnico a cambio de formar parte del plantel titular, aparentemente tener una hora de sexo con él. Esa cultura de silencio, demostrar el status quo y demostrar la figura del varón heterosexual por sobre todas las cosas. El varón hegemónico es el varón que juega al fútbol a nivel latinoamericano. En otros países, otros deportes tienen otros lugares. Ejemplo, el fútbol americano en Estados Unidos tiene otro valor. Y en Europa puede ser otro deporte. Pero a nivel latinoamericano, el fútbol tiene un valor muy fuerte, que esa figura del macho heterosexual. La catedral de la testosterona, o sea, tipo, el fútbol es así, tipo... Y al Barra Brava le haces temblar su catedral. Claro. Bueno, uno de los trabajos que había hecho también, que lo pensé como una línea, es acá por lo menos a nivel uruguayo, pensar el fútbol como una religión. Porque es tan fuerte la identidad que se crea y es tan fuerte la alineación en algunos casos, que es como una religión donde los demonios son los putos. Y donde hay todo un ritual de todo lo que sucede. Hice un trabajo que se llamaba Religiosamente Futbolero, donde le doy toda una lectura a través de la psicología de las religiones, la psicología cognitiva de las religiones, y encontré trabajos sobre fútbol y religión. Y todo lo de ritual, lo simbólico, todo eso tiene como una guerra. Y en los demonios, en este caso, son los putos. Hay algunos actos civilizatorios, ¿no? Las organizaciones, no sé si es la AFA o la FIFA o la cual, cada tanto ponen sanciones cuando hay cánticos homofóbicos en la tribuna. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué te parece esta medida? ¿Está funcionando? ¿Y de qué va esta política? Al principio, cuando leí una de las partes, esta de Jacobo Dayan, habla de eso, de cuando la FIFA pone una sanción por el hecho de los cánticos homofóbicos. Acá en Uruguay, Argentina, en 5 países, no me acuerdo los otros países, pasó lo mismo. La FIFA como que quiere más o menos que se detenga esta situación, pero no sé qué tanto efecto tenga a nivel de lo que son las hinchadas. No sé si es más necesario alguna sensibilización de otra clase. A veces la sanción puede venir de arriba, puede ser como un castigo en determinadas cosas, pero no veo que se detenga, o por lo menos no lo estoy percibiendo como que detenga esto. La sanción, lo de arriba, lo legal de arriba como sanción, no está haciendo mucho cambio. Tendría que haber otras clases de actividad. A ver, si no pasaría lo que pasó con Danubio, que la Barra Brava se impuso y terminaron no saliendo con las ¿cómo es? Con la bandera. Señores, el jefe de prensa de la selección de México, Ismael Márquez López, confirmó a Telemundo que la FIFA multó por una cifra aún no determinada de dinero a la Federación de Fútbol Mexicana. Esto fue luego de una investigación por los gritos que incluían términos derogatorios hacia la comunidad LGBT que los fanáticos del Tri emitieron en el encuentro pasado ante Alemania. La sanción hasta ahora es solo económica, pero lo ocurrido en el primer partido mundialista de esta selección podría traer mayores consecuencias y a los fanáticos que vuelvan a utilizar estos términos, escuche usted, pudieran perder su Fan ID y hasta una posible deportación. Ahora me toca pasar a la Plaza Roja con nuestros compañeros Carlos Hermosillo y Miguel Gurri para que me digan qué opinan sobre esto, chicos. Che, Diego, a mí me intriga muchísimo porque encima otra vez nos estuviste comentando que no es precisamente que vos seas un fanático de fútbol. O sea, no es que te pases jugando ni formes parte de un equipo. O sea, tipo, tuviste tu experiencia, pero o sea, me intriga saber de dónde te nació la necesidad de estudiar sobre la homofobia en el fútbol.
Bueno, acá estás hablando de la implicancia en el estudio. Y la implicancia es que vengo de una familia sumamente futbolera, donde mi hermana fue jugadora profesional de fútbol. O sea que la diferencia de fútbol de equipos de mujer, equipos de varones, como que no la percibí hasta más de adulto, porque era totalmente naturalizado en mi familia. Pero nunca sentí la pasión por el deporte, nunca sentí esa misma característica. Mi nombre, Diego, es por Diego Maradona. Mi madre era fanática de Diego Maradona y le salí totalmente puto, le salí cualquier otra cosa, menos el deportista que ella imaginó. Rompí todos los deseos de ella, pero me quiere igual, la quiero también. Pero de ahí creo que no sé si fue una forma de alianza de este mundo homosexual, del mundo de los putos, con el mundo del fútbol. Pero también me llamó la atención en que en un país que con tantos avances de diversidad sexual es como no ver el fantasma gigante o como el elefante invisible de nadie está investigando esto. Nadie está hablando de, a ver, tenemos un deporte, pero nadie está haciendo una conexión entre este deporte y la homosexualidad. ¿Qué sucede? Cuando empecé a investigar, no era solamente acá. Empecé a ver que había mucha invisibilización en este tema que en su momento quedé como, ¿por qué nadie investiga esto? Que me llama la atención, ¿por qué nadie hace nada con esto? Y ahora está apareciendo un poco más el tema. También los avances de los equipos de mujeres de fútbol también están teniendo avances más en visibilidad. Pero el tema acá es el tema de los varones homosexuales dentro del fútbol profesional. Sigue siendo un tema muy invisibilizado. De América y del mundo. Vamos a Chaitisa y Mostrador. Vamos, que la historia está cantando con el ritmo de la teca, con la fuerza de la unión. Vamos, 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 vamos. Para mí sigue siendo como un punto alto de generar homofobia, de generar conductas homofóbicas, porque que vayas a la cancha y que empieces a gritar puto a tu oponente y después llegue a tu casa y decís yo no soy homofóbico, esa negación, pero no, porque lo gritamos por esto, eso. Cuando hice la presentación de mi trabajo por primera vez en la facultad, que la hice con un video que hizo un amigo, Diego Álvarez, un compañero ahí que estudiante de psicología, que fue presentar el trabajo en lo teórico, después mostrar un video donde él hacía como recopilación de varias partes de otros videos, y la gente que estaba ahí, que la mayoría era población hetero, reconocerse en yo soy la persona que grita eso y no siento que sea homofóbica. O sea, son conductas que van quedando muy por debajo de la piel y que no la pueden ver hasta que se presentó como una manera que creo que fue hasta casi violenta ver toda esa representación de la hinchada, los cánticos, todos los videos, todo lo que vamos ingiriendo a nivel de medios de comunicación y quedar mirando, yo soy esa persona y no me reconozco. Entonces es como cuestionar también algunas cosas ahí, es como empezar a hacer ver algunas cosas de que seguimos teniendo espacios donde la homofobia sigue siendo un punto central y que nadie está haciendo nada. RBD Radio. En esa época y te cortaron la carrera por tu condición sexual. Digo, cada vez que estoy hablando de esto, como te dije antes, voy a tratar de no emocionarme porque la verdad que a medida que estoy hablando con vos me voy calentando cada vez más, me voy sacando. Bueno, imagínate de mi lado, que yo lo padecí. Sí. O sea, es muy duro. Sí. Pero bueno, es un tema que ya está superado. Mi misión ahora, porque en realidad me puso la vida en ese punto, es simplemente dar mi testimonio de vida para que no se siga pasando lo mismo con otros chicos. Con los chavales que tienen el sueño de ser grandes jugadores de fútbol, que tienen todas las condiciones como yo tenía para triunfar en el fútbol, y porque un par de dirigentes idiotas y por unos par de periodistas que tienen la cabeza al revés, logran boicotear la carrera de una persona simplemente por el hecho de descubrir que es homosexual o bisexual. Es totalmente absurdo. Sí, la verdad que es enfermante. Con linaje de rebelde, sin más gala que su vuelo, con destino de campeón. Diego, ¿y cuál es el objetivo final? Asumiendo que vas quemando todas las etapas, que vas consiguiendo los interlocutores, haciendo los trabajos,
¿Cuál es el deseo de que este trabajo cristalice? ¿De qué manera? Y el objetivo final es responderme la pregunta de investigación de qué percepción tienen los jugadores de primera división y saber qué tan integrador es el deporte acá en Uruguay, el fútbol acá en Uruguay, o ver cuáles son los aspectos, las barreras que puede implicar también, aunque si existe un jugador homosexual no esté siendo víctima de todo esto y que esté sufriendo lo que sería estrés postraumático, lo que esté sufriendo del tener que vivir una doble vida, que eso está a nivel más de salud, a nivel más psíquico, es la importancia de ahí, y ver si no hay tanta integración, bueno, hacer como un proceso de trabajar, hacer talleres de sensibilización, poner esto en debate, que está apareciendo esta situación que apareció con este jugador, pero seguir poniendo en debate y que en el día de mañana pueda decir un jugador, bueno, hola, vengo acá con, con mi pareja, varón, con mi marido, y que sea totalmente naturalizado, que no tenga efecto de que lo tengan que echar, sentirse amenazado. La idea es, bueno, si estamos integrados, bueno, tiene que existir, claro. Y el derecho de que un varón, porque si existe un cuadro de fútbol como Uruguay Celeste, significa que hay varones gay que quieren jugar al fútbol. ¿Por qué ninguno está llegando a este lugar, a este espacio? Hay gente que quiere llegar. Claro, resulta re interesante esta suerte de esquizofrenia que pueden tener algunos varones que no tienen conductas homofóbicas afuera de la cancha, pero sí la tienen adentro de la cancha. Ese es un tema re interesante para seguir. Y el tema de ir corriendo a estas formas muy tóxicas de ejercer la masculinidad, llegar hasta los últimos rincones y limpiarlo, ¿no? Sí. Porque, claro, sí, sería ideal que como resultado de este trabajo se puedan diseñar políticas públicas para poder resolver estos temas. Para tocar los últimos espacios que faltan por tocar. En una entrevista muy vieja, cuando le hicieron a Mario Mucio, que es el presidente de Uruguay Celeste, en un programa de televisión hicieron una pregunta sobre cuando las primeras veces que se mostraba, que fue hace muchos años atrás, se mostraba este cuadro de diversidad sexual, que no quedó editado en ningún lugar, pero que él mencionó, uno de los periodistas más reconocidos acá en Uruguay, le dijeron, ustedes están metiendo el dedo en el culo del último espacio heterosexual que hay. Y directamente, bueno, y ahí después me enteré de esto cuando empecé a investigar esto, a hacer entrevistas, me enteré que existía Uruguay Celeste y apareció esto. O sea, bueno, vamos a llegar hasta el último rincón. Paren sus culos. Sí. Vamos a llegar hasta el último rincón. Nunca nos van a callar. Exacto. Vamos, que la copa está preciosa. La tribuna la reclama. Uruguay que no orinó. Vamos, 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 vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos. Vamos, vamos. Desde el Cerro a Bella Unión. Vamos. Como dice el negro jefe. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo. La verdad que fue todo un placerito, un enorme lugar de descubrimiento para mí, por lo menos, que hace tipo entre fútbol y homofobia que bueno, para mí están tan concatenados, ¿verdad? Y aparte poder empezar a pensar en las formas en las que cambiar todo el contenido, porque al fin y al cabo el fútbol tiene una significancia social tan grande que empezar a alterar un poco el discurso homofóbico puede llegar a tener unas repercusiones muy positivas para la sociedad. ¿Tu moto te dejó a pie? ¿Tiene problemas? ¿Hace ruiditos? ¿Precisa un service? Llama a los dominicanos, están cerca del 11, están en Boulogne-sur-Mer, esquina Córdoba. Tienen servicio de remolque, así que te van a buscar en la capital, te llevan, te la arreglan y te vuelves a tu casa, andando en la moto. www.dominicmotos1.com.ar. Deberíamos terminar con un cantito de cancha, pero la verdad que no sé ninguno. ¿Qué sé yo? ¿En cuál puede ser? ¿Vos sabés alguno? Uno tenés que saber. Tenía el trabajo. Pero busquen, yo que sé, alguno. Busco en YouTube. Cánticos, a ver, cánticos de... Bueno, no. No se nos ocurrió ninguna. Maricas certificadas. Sí, al final. Yo soy así.
Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.